¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Te voy a poner en contexto. Vamos a imaginarnos que tenemos que vender formación para adolescentes, más concretamente estudiantes británicos, adolescentes de una escuela de Reino Unido, en el que existe un examen que ahora no me digas cómo se llama, que tienen que pasar estos estudiantes y que si lo aprueban, pues bueno, mejorarán un montonazo en su rendimiento académico. Es decir, que no es el típico examen que tienes que aprobar, sino que si lo suspendes no pasa nada, pero si lo apruebas, pues vas con mejor puntuación para luego acceder a universidades y para tu futuro académico. Bueno, vamos a imaginarnos que somos un profesor y vamos a especializarnos en preparar a estos adolescentes británicos para que aprueben este examen de español. Cuidado, cuando tú vendes a niños o vendes a adolescentes, tienes que tener en cuenta que existe una diferencia entre lo que es el usuario final y el que tiene el poder de decisión. Esto, por ejemplo, si echas una oreja a, a la entrevista que le hice a Olaya Fernández, no me digas en qué episodio está, pero Olaya es una profesora que está especializada en niños y adolescentes. Hay un momento en el que más o menos la pregunto que, bueno, que aquí quién mete la pasta. Y entonces Olaya dice que esto en realidad habría que tenerlo en cuenta cuando vendes este tipo de cliente, a este tipo de alumno. Y es que ella se cansaba de ver por Instagram publicaciones de profesores que también daban clases a niños y adolescentes, pues bueno, creando contenido material para niños, cuando en realidad quien decidía y quien tenía el dinero y quien iba a cerrar la venta, por supuesto, no era el niño, sino que normalmente eran los padres. Entonces tú aquí tienes que hacer una distinción. Yo voy a sumar otro actor en este proceso de venta, que es el que yo a veces también me he encontrado cuando tenía que vender paquetes en escuelas, academias de forma presencial. Y es que, por una parte, tienes al usuario final, que es el niño, el adolescente, que es quien va a recibir las clases. Luego tienes el padre, que el padre es el decisor, es el que da el ok si ese niño va a recibir esas clases o no va a recibirlas. Y luego tienes una figura que no siempre coincide en la figura de los padres, que vendría a ser el abuelo, que es lo que yo llamo el banquero, que es quien tiene la pasta. Esto, por ejemplo, lo puedes ver muy bien cuando en los casos de los másteres universitarios, ¿no? El abuelo es quien tiene el dinero, el padre es el que decide y luego pues el chaval, el universitario, es el que va a clases. Con esto te quiero decir que si te diriges a este tipo de alumnos y sobre todo no solamente tienen que ser adolescentes o niños, porque te puedo dar un montonazo de ejemplos en el que el usuario final no coincide con el decisor ni con el que tiene el dinero, hay un montonazo de casos. Recuerda que el no decisor es alguien que siempre te puede decir que no, pero nunca te puede decir que sí. Entonces, si tú te vas a dirigir a estudiantes, niños, adolescentes que sabes que no son el decisor, jope, no te dirijas a ellos. Dirígete al padre, hazle ver los puntos de dolor que tendría que tener su hijo si no aprueba ese examen y luego, eso sí, da un buen servicio. Da una clase a este niño, a este usuario final, para que siga convenciendo al padre o al abuelo de que pague, al padre para que le siga convenciendo al abuelo de que pague y para que en definitiva pues no se te vaya de tus clases. Pero el proceso de venta se inicia con el padre, no con el niño. El niño es lo que fideliza ese servicio. El padre es quien decide, ya sea porque tiene el dinero o lo tienen los abuelos, pues decidirá si cierra o no cierra la venta. Lo digo porque, como me dijo Laia, oye, deja de crear material para niños, que los niños no pueden decidir. Focalízate en qué necesita mi hijo o por qué mi hijo debería recibir esta formación, estas clases para su futuro académico.
Y te hago un spoiler porque esto que te cuento nos pasó en la mentoría con una profesora que se iba a dedicar también a esto. Y es que si tú planteas esto de cómo puede mejorar el futuro de mi hijo para el mundo laboral que le espera a partir de este examen de español, lo vas a tener casi cerrado, porque no hay nada que le importe más a un padre de sus hijos que el futuro de sus hijos. Esto que acabas de escuchar es uno de los emails que envío cada día a mi lista de profesores de idiomas que se vende en Internet. ¿Cómo puedo recibir este consejo diario? sergiodelgado.online, sergiodelgado.online. Cada día un consejo para el profesor de idiomas que se vende en Internet. Que tengas un buen día, profe. Chao, chao.